Muy bien, compañeros. Muy buena tarde para todos. Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy, para nuestra segunda sesión del módulo de gestión de inventario y almacenamiento, y como ya previamente les he informado, debido a situaciones ajenas y de tema laboral, no me es posible presentar de forma, entre comillas, presencial o a través de nuestras herramientas TICS en un encuentro sincrónico nuestros contenidos relacionados con la sesión número 2 precisamente que estaría en curso el día de hoy, sábado 9 de octubre, o para ustedes, pues el momento donde determinan el espacio para evidenciar la información que estamos entregando el día de hoy con relación a los contenidos para la sesión número 2 del módulo gestión de inventarios y almacenamiento. Vuelvo y lo repito, lastimosamente por temas ajenos y ligados a lo que es la parte laboral, mi parte laboral, no es posible estar con ustedes en el encuentro sincrónico que teníamos planteado para la sesión número 2, 9 de octubre de este año. Debido a eso, entonces, y como les decía, previamente informado y concertado con ustedes, estamos desarrollando la grabación de esta sesión y estamos generando el video correspondiente para que ustedes tengan acceso a los contenidos que hubiéramos podido estar entregando en nuestro encuentro sincrónico, obviamente con la participación de todos ustedes y con la interacción entre estudiantes y tutor, pero pues nos apoyamos en esas herramientas TICS para poder entonces entregar de la mejor forma los contenidos y así evitar una posible desviación en lo que es la continuidad de la actividad académica o generar de alguna u otra forma una sesión adicional que nos obligue a identificar una fecha posterior a la finalización de nuestros encuentros sincrónicos o de la actividad académica y que de pronto sea un poco más complejo para todos poder concretar dicha fecha y que esté dentro de los parámetros de calendario académico y que esté también dentro de las posibilidades de todos, entendiendo sus responsabilidades tanto laborales como personales y también académicas. Entonces, en ese sentido, damos paso a lo que es la grabación de esta segunda sesión, apoyándonos en las herramientas TICS, evidenciando estos contenidos a través de este video y dando continuidad de esta forma entonces a la parte académica, más puntualmente a los temas que tenemos planteados para esta segunda sesión. En este momento voy a compartirles pantalla de nuestra plataforma Moodle para que comencemos entonces con la entrega de contenidos conforme a lo que teníamos planteado y nuevamente lo indico con el ánimo de dar una continuidad a la programación académica. Estamos viendo allí entonces nuestra plataforma Moodle, estamos viendo lo correspondiente a nuestro módulo de gestión de inventarios y almacenamiento, recordándoles entonces que en la sesión anterior, sesión número 1, logramos hacer toda la parte introductoria, hablar de los objetivos generales, específicos y las competencias que esperamos alcanzar, así como todos los lineamientos y todas las consideraciones iniciales para todo el tema de lo que es el inicio de nuestro módulo. Como lo hablamos en la sesión número 1, pues afortunadamente ya ustedes han compartido conmigo otros módulos, entonces logramos dar un buen avance a toda esta parte de consideraciones y de parámetros iniciales para el desarrollo del módulo o para el inicio del módulo. Y debido a eso, pues dimos un inicio importante a todo lo que fue los contenidos, a todo lo que son los contenidos de nuestro tema gestión de inventarios y almacenamiento. Alcanzamos a evidenciar un primer recurso que tenemos allí en la sesión número 1, relacionado con toda la parte de almacenaje y picking de alto rendimiento. Un ejemplo de una empresa de casa puntualmente, donde la empresa Mecalux, que ya es bastante conocida y que de pronto hemos utilizado en otros módulos sus ejemplos, posiblemente conmigo o con otro tutor seguramente lo hayan validado.
empresa que se dedica a toda la parte de implementación de desarrollos parametrizados de acuerdo a las necesidades de cada uno de sus clientes en cuanto a la parte de almacenamiento, inventarios, gestión de almacenamiento, gestión de inventarios, infraestructuras de centros de distribución, eh, cuyo tema y cuyo enfoque pues está directamente relacionado con lo que esperamos desarrollar en esta actividad académica y en estos contenidos. Ya vamos a hablar un poco más de lo que evidenciamos en ese video. Agradecerles también a los compañeros que hicieron la participación activa allí en el foro establecido para la sesión número 1 y con espacio de entrega de aportes hasta el 14 de octubre. Ya podrán ver también entonces las notas y correspondientes réplicas a estos buenos aportes que encontramos allí en el foro participativo. Para el día de hoy entonces, nuestra sesión número 2, ya daremos inicio con nuestros contenidos, con nuestra guía educativa, con nuestra guía de enseñanza, el módulo de gestión de inventarios y almacenamiento. Y comenzaremos entonces a tocar los temas que tenemos aquí planteados, las generalidades del almacenamiento, razones, principios y tipos de almacenamiento y plantearemos de pronto también el inicio de las actividades de almacenamiento. Vamos a ver qué tanto nos puede rendir en esta grabación la entrega de contenidos. Por obvias razones, aclaro, la entrega de contenidos pues, puede ser mucho más expedita que cuando lo trabajamos directamente en nuestra sesión, en nuestro encuentro sincrónico, pues teniendo en cuenta que allí en el encuentro sincrónico tenemos la interacción, la posibilidad de interactuar, de ir validando los conceptos, de ir recibiendo también sus observaciones. Sin embargo, pues en este proceso de continuidad académica y en la posibilidad de ligarnos a las herramientas TICS y con la situación puntual que se me presenta, pues vamos a hacer la entrega de estos contenidos. Muy seguramente va a ser mucho más ágil, va a ser mucho más rápido, como les decía. Puede que no nos tomemos incluso todo el tiempo normal de sesión, porque no estamos allí interactuando, pero la idea es dejarles una muy buena claridad, por lo menos en estos temas, generalidades de almacenamiento, razones y principios, tipos de almacenamiento. Y muy seguramente vamos a ver si alcanzamos también la parte de actividades de almacenamiento, aunque eh, revisando muy bien los contenidos, me gustaría que esta parte de actividades de almacenamiento sí la tocáramos en la siguiente sesión para tener esa interacción y pues poder validar muy bien y que quede muy claro también todo lo relacionado con esas actividades de almacenamiento que encontramos precisamente en las diferentes zonas o sitios de almacenamiento que podemos o que podamos identificar. Vamos entonces a validar esa información. Ya hablaremos en un rato de los recursos que quedarán disponibles y una actividad que también quedará disponible para ustedes. Por el momento, entonces, me voy a permitir compartirles nuestro módulo guía para dar ya inicio formal a los contenidos. Vamos a ubicarnos aquí en el módulo guía, en nuestro módulo o guía de enseñanza. Muy bien, estamos aquí entonces evidenciando la información del módulo guía, evidenciando la información que nos entrega este documento, que es nuestra guía de enseñanza. En primera instancia, entonces vamos a identificar en primer lugar las unidades que tiene disponible este documento y que vamos a intentar desarrollar de muy buena forma. Nuestra primera unidad, entonces, relacionada con conocer y manejar todos los conceptos de la gestión de almacenamiento. Algunas definiciones, actividades, los principios, necesidades, ventajas y desventajas, tipos y clasificaciones o clasificaciones de el almacenamiento. En segunda instancia o nuestra segunda unidad ya estará enfocada un poco hacia el diseño de los almacenes, un poco de la distribución o layout, que ya hablábamos en la sesión anterior también acerca de este concepto, algunos sistemas de localización en las zonas de almacenamiento. Ya allí nos estaríamos enfocando un poco más hacia las herramientas que podemos encontrar o que podemos considerar dentro de los sitios de almacenamiento. También vamos a hablar en la unidad número 3 un poco de almacenamiento, ya allí enfocado a lo que es el tipo
de almacenes y el tipo de equipo a utilizar en los almacenes. Y por último, nuestra unidad número 4 ya estará enfocada en ese otro punto importante de nuestro módulo, que es la parte de inventarios. En la unidad número 4, entonces, estaremos hablando de el control de inventarios, políticas de inventario, la clasificación ABC, el lote óptimo, el cálculo de tiempo de reposición, el número de pedidos. Validaremos algunas herramientas muy sencillas, pero muy prácticas a la vez y muy utilizadas para la gestión de los inventarios. Para esta parte, entonces, y antes de hablar un poco de las definiciones y principios, clasificaciones de todo lo que es el almacenamiento, vamos a ubicar por aquí en esta parte de relación de conceptos. Antes de hablar un poco de esta relación de conceptos, sí quisiera eh, reiterar un poco la importancia de ese tema que encontramos allí en el foro número 1, en el foro donde ustedes habían hicieron los aportes. Ya les voy a mostrar aquí nuevamente la plataforma, para dar como un abrebocas a lo que vamos a comenzar a hablar aquí en el tema de almacenamiento. Recordemos que el foro nos entregaba entonces información relacionada con algunos modelos de almacenamiento, de inventario, perdón, algunos modelos de inventario. Voy a ubicar por acá. Técnicas normalmente utilizadas para la gestión de inventarios. Allí el documento nos hablaba de 3 técnicas puntualmente, y de esas 3 técnicas, pues, la interrogante allí, y que cada uno de ustedes dio su aporte y seguramente hicimos las réplicas correspondientes. Estas técnicas de administración de inventarios, recordemos que irán o estarán muy de la mano también con toda la parte de almacenamiento. Necesariamente, el almacenamiento entonces aportará y en algunos casos determinará también qué técnicas de administración de inventarios podemos estar implementando en estos procesos, o podemos estar modificando, o podemos estar mejorando si nuestro sitio de almacenamiento comienza de pronto a sufrir algunos cambios, algunas modificaciones, que estos sitios de almacenamiento normalmente están susceptibles a dichos cambios. ¿Por qué? Porque el mercado es cambiante, porque el consumo es cambiante, porque el consumidor es cambiante y las necesidades de ellos son cambiantes. Entonces, en determinado momento, la demanda de los productos que estemos comercializando o que esté comercializando la organización, la empresa, para la cual nosotros, cada uno de nosotros prestamos nuestros servicios y fungimos como recurso humano importante allí en el desarrollo de sus funciones, pues podamos entonces también identificar qué tipo de técnicas de administración de inventarios podemos aplicar. Les decía que en la sesión anterior, les decía que pueden existir tantas técnicas como técnicas de inventario como organizaciones o empresas existan. Cada una implementará la mejor forma para optimizar esa administración de inventarios, para hablar realmente de una gestión de inventarios. Pero también deberá identificar cuáles son las condiciones de almacenamiento, los equipos, las herramientas, las zonas, los lugares donde se realiza la función de almacenamiento, para gestionar muy bien también el tema de inventarios. Esto para dar como un pequeño abrebocas y un por qué al documento o al artículo de técnicas de inventario, y que ahora nos vamos entonces a enfocar a la parte de almacenamiento, no a la parte de inventarios, aún no, pero necesitábamos tener muy claro también esas posibles técnicas de inventario y cómo el almacenamiento puede comenzar a afectar a las mismas. Ya les estoy compartiendo nuevamente nuestro módulo guía para ahora sí entrar en materia del desarrollo de esa primera unidad que hablábamos hace un rato. Y entonces el módulo en la unidad 1 nos habla de las generalidades del almacenamiento.
donde lo primero que debemos destacar en esas generalidades es la definición de almacenamiento, y es algo que seguramente ya todos nosotros conocemos, ya todos nosotros identificamos e incluso estamos familiarizados con este concepto. Almacenamiento es solamente la acción de guardar, de cuidar, proteger, mantener y luego entregar cuando se soliciten ciertos elementos necesarios para una gestión que puede ser administrativa, que puede ser operativa, que puede ser comercial. Son necesarios esos elementos que están siendo almacenados, guardados, cuidados, gestionados, administrados. Son necesarios para fungir alguna de esas funciones, administrativa, operativa, comercial, de publicidad, de mercadeo, en fin, productiva, cualquiera de ellas. Y esa gestión se hace o se debe hacer desde un lugar determinado o llamado almacén. Recordemos que los conceptos de logística a veces nos pueden tender a confundir un poco, y cuando comenzamos a hablar de almacén y de almacén y de almacén, de pronto podríamos confundirlo con ese sitio o lugar donde se realiza o se ejecuta la venta de un producto, el almacén. Vamos al almacén de ropa, vamos al almacén de zapatos, vamos al almacén X o Y, lo conocemos como almacén. Eso en el entorno un poco más comercial, pero desde el entorno logístico, el almacén es ese sitio donde precisamente desarrollamos esa función de almacenamiento. ¿Que puede tener diferentes características? Claro que sí. ¿Que puede tener diferentes enfoques? Claro que sí. Eso es lo que vamos a comenzar a determinar. Esos almacenes, entonces, como vemos aquí en el cuadro conceptual, esos almacenes, entonces, tienen ciertas actividades o desarrollan ciertas actividades, tienen factores positivos y factores negativos a tener en cuenta, o los pros y los contras, como nos los presenta aquí el módulo. Y también hay que tener en cuenta unos principios para poder desarrollar el almacenamiento. Vamos a hacer una breve ronda general por estos conceptos y ya luego entraremos entonces a evidenciarlos y a desarrollarlos en el transcurso de este módulo. Un almacén, una zona de almacenamiento, un sitio de almacenamiento, necesariamente entonces deberá desarrollar por lo menos estas actividades que nos presenta aquí el módulo. ¿Actividades como cuáles? Actividades como la recepción de mercancías, la acomodación de las mismas, el mismo o la misma actividad de almacenamiento o de mantenimiento y de cuidado de las mercancías. Tendrá también actividades de preparación de pedidos, carga de los mismos, carga ya a los vehículos, herramientas de transporte y luego el despacho de la mercancía. Por lo menos estas actividades. ¿Podría tener más? Claro que sí. Eso dependerá de las necesidades de cada negocio. Pero como mínimo, estas son las actividades que se deben considerar a desarrollar dentro de un sitio de almacenamiento. Antes de hablar de los pros y los contra, hablemos o enumeremos los principios que debe de tener ese sitio de almacenamiento. No los principios del almacenamiento, no esos son los principios o estos son los principios del sitio que debe considerar el sitio de almacenamiento. Llámese como se llame, ya veremos qué nombres pueden tomar dependiendo de sus funciones. Pero, de forma general, estos serían los principios que debemos de tener en cuenta para los sitios de almacenamiento. ¿Cuáles son entonces? Principios: el almacén debe tener su misión y su visión. Debe contar con misión y visión ese sitio de almacenamiento. Ya vamos a ahondar un poco más en ellos. Más adelante los tenemos nuevamente ya otra vez enumerados. Los costos de almacenaje deben ser mínimos frente a los niveles de servicio esperado. Optimización de costos. El espacio a utilizar, debo utilizarlo
en su máxima expresión, en su máximo volumen, debo aprovechar los espacios en ese sitio de almacenamiento. El tráfico interior, las movilizaciones al interior del sitio de almacenamiento deben ser mínimas, mínimas distancias de recorrido. Los movimientos deben de tener una mínima manipulación y debe haber una utilización de equipos adecuados, o por lo menos la implementación de herramientas adecuadas. Otro de los principios está relacionado con los riesgos. Los riesgos entonces a considerar o se debe de tener en cuenta todas las normas de seguridad. Hoy en día seguridad y salud en el trabajo, pero también otras normas mínimas entonces de seguridad en cuanto a todo lo que tenga que ver con, en primera instancia, el recurso humano, la mercancía, esos activos que tenemos allí, ese inventario que tenemos allí, y las herramientas también. Y además, y uno de los principios más importantes a aplicar en el sitio de almacenamiento es la flexibilidad. Y no solamente en los diseños del almacén, en ser flexibles en la posibilidad de que mi almacén sea muy dinámico y pueda tener diferentes diseños o pueda estar variando en sus diseños constantemente y demás. Más allá de esa flexibilidad en los diseños del almacén, que es bastante relevante, es una flexibilidad en toda la operación que podemos encontrar en los sitios de almacenamiento. Recordemos que la flexibilidad es un principio que, si bien en este caso lo estamos utilizando para los sitios de almacenamiento, es un principio fundamental de la logística. Debemos ser flexibles, debemos tratar de que las operaciones, los procesos, si bien establecidos, claros, precisos y oportunos y propios para el desarrollo dentro de una organización, también tiendan a ser flexibles. Recordemos que en nuestro proceso logístico, en nuestro desarrollo de actividades logísticas, siempre vamos a encontrar desviaciones, inconvenientes, falencias, situaciones que nos lleven a tomar decisiones y muy seguramente se tomen decisiones, perdón, ligados también a la flexibilidad que la organización permita, que la organización entregue con respecto a diferentes procesos. En ese sentido, entonces, se liga también a los principios de los sitios de almacenamiento la flexibilidad como uno de esos principios fundamentales. Hablemos ahora de los pros y los contra del almacenamiento. Encontramos entonces beneficios, ventajas y algunas desventajas o contras del almacenamiento. Ventajas o pros como por ejemplo el apoyo que prestan los sitios de almacenamiento a los diferentes procesos de comercialización. Incluso esto identificado desde el momento en que se comienza a establecer la necesidad de la logística. Por allá hace una buena cantidad de años, cuando desde los mercados europeos, más puntualmente las zonas productivas en dichos mercados, nos podemos ir, por ejemplo, al tema de producción en Inglaterra, donde había ya una buena cantidad de producción, producciones en masa incluso, ya estamos hablando por allá de revoluciones industriales y demás. Y estos productores, estos fabricantes, entonces comenzaban a tener algunos buenos niveles de producto terminado disponible para los diferentes mercados, pero mercados cercanos. Y entonces el productor, el fabricante, comenzaba a analizar, bueno, pero ¿qué hago yo entonces con toda esta gran cantidad de mercancía? Sí, se la estoy vendiendo a mi mercado, pero estoy produciendo más de lo que la demanda me está exigiendo. Yo necesito comercializar esa mercancía, dirían en ese momento las empresas productivas. Allí aparece entonces el tema de almacenamiento. Ok, si necesitamos comercializar estas mercancías, mi mercado no está lo suficientemente
grande o adaptado al producto, no lo compran constantemente y me genera allí unos excedentes, pues yo tengo que llevar ese producto hacia otros mercados, donde sí lo estén necesitando, donde sí me lo vayan a comprar. Y sí, fácilmente entonces puedo establecer el mecanismo de transporte o establecían el mecanismo de transporte en ese momento, pero eso no quería decir que entonces yo transportando esa mercancía o esa empresa, ese productor transportando esa mercancía a otro mercado, inmediatamente la mercancía iba a comenzar a salir o a venderse. Eso llevaba un proceso, dependiendo de las condiciones de la demanda, del mercado y demás. Allí entonces se genera el tema del almacenamiento para entregar ese apoyo a la comercialización. No vamos a comercializar inmediatamente la mercancía llegue, tenemos que hacer unos procesos de venta, de conocimiento del producto, de conocimiento del mercado. Entonces allí se configura esa ventaja que entrega el almacenamiento, apoyando los procesos de comercialización. También, hoy en día, en un mercado globalizado, permite entonces el aprovechamiento de las importaciones. Y aquí podríamos cuestionarlos, o cuestionarnos, pero bueno, ¿cómo el almacenamiento me ayuda a mí a aprovechar un tema de una importación? En primera instancia hay que tener claro y de pronto recordar un poco, o ustedes creo que están ya en este momento con los procesos de IMPO y EXPO, si mal no recuerdo la información que me entregaban en la sesión anterior, pues allí el almacenamiento y en relación a las importaciones permite, en nuestro caso, en el caso aduanero colombiano, en el caso de las operaciones de importación en Colombia, pues tenemos los casos de los almacenes de depósito, tanto públicos como privados, donde son zonas de almacenamiento aduanero, bajo control aduanero, y que con su función de almacenaje permiten a los importadores tener unos tiempos, obviamente hay que hacer unos pagos, eso tiene unos costos, pero entrega unos tiempos, una posibilidad de tener unos tiempos allí de almacenamiento que den el espacio para, por ejemplo, solucionar algunos inconvenientes de tipo legal administrativo, flujos de caja, la posibilidad de incluso utilizar esas zonas de almacenamiento o de esos depósitos públicos o privados para una posibilidad de distribución desde ese depósito hacia diferentes zonas del país. Eso evidenciando y avalando también qué tipo de operaciones y qué tipo de modalidades se podrían trabajar allí desde el punto de vista de la normativa aduanera. Pero allí el almacenamiento nos sirve o da un buen apoyo y permite aprovechar el tema de las importaciones. También permitirá ligar un poco el tema comercial, como por ejemplo los precios de temporada o las cosechas, aprovechar allí esos buenos precios, las compras en escala, por ejemplo, vemos allí también uno de los pros, la economía de escala, ligado, por ejemplo, al tema de precios de temporada o cosechas, donde se generan algunas negociaciones interesantes con los diferentes proveedores. Esto genera obviamente unas cantidades interesantes de producto o podría generar unas cantidades interesantes de producto, donde el proveedor lo primero que va a hacer es tratar de evacuar ese producto de sus bodegas, de sus sitios de almacenamiento, porque pues si ya lo está vendiendo, obviamente no va a seguir generando unos costos allí de administración de inventario, de almacenamiento y demás, sino que ya eso se lo va a trasladar al comprador. El comprador, teniendo unos buenos espacios de almacenamiento y determinando muy bien las actividades de almacenamiento que le permitan entonces, a su vez, aprovechar ese otro pro del almacenamiento y es generar entonces apoyos a los procesos de comercialización. O si estoy importando, pues aprovechar esas importaciones con los espacios de almacenamiento que tengo para dinamizar un poco toda la parte del almacenamiento, más la gestión de inventario y posteriormente la comercialización y distribución de las mercancías. Otro de los pro que nos entrega allí el documento, por ejemplo, el aprovechamiento de los precios bajos. Allí hay a veces proveedores que presentan
oportunidades de negocio con algunos productos o con algunos descuentos que le apliquen a los productos por X o Y condición, pero que para yo acceder a esos precios bajos, seguramente necesitaría unas compras interesantes, unos niveles de compra interesantes. Allí volvemos a aplicar el tema de economía de escala. Y entonces, en ese sentido, tener los sitios de almacenamiento, sean propios, sean tercerizados, pues me permitirá desde, en este caso, una función de compra o una gestión de abastecimiento, aprovechar esos precios bajos también. Pero así como existen unos factores positivos o unos pros, unas ventajas de lo que es el almacenamiento, existe también entonces lo que corresponde a las desventajas o algunos factores que no estarían tan ligados a esas opciones interesantes que presenta el almacenamiento. Algunos contras o algunas desventajas. El alto costo del capital. Nos presenta aquí el documento. Alto costo de capital. Claro, tenemos un inventario alto. O incluso no puede ser un inventario alto en la cantidad de productos, pero sí en el costo de los mismos. Y eso ya me está generando un incremento en el costo de mi capital, porque es lo que tengo allí disponible. ¿Para qué? Para luego comercializarlo, para luego utilizarlo en procesos de producción, dependiendo del tipo de inventario que sea o del tipo de organización que sea. Pero esto, almacenar como tal, la función de almacenar, de guardar mercancías, inevitablemente genera altos costos de capital. Que eso hay que tenerlo ya en consideración para todo el tema de costeos y demás y de la estrategia de la organización. Claro que sí, allí estará esa posibilidad, pero se podría considerar en determinado momento factor negativo, un contra, una desventaja de almacenar mercancía, de almacenar bienes, suministros para un proceso posterior. Al almacenar también, y no el hecho del almacenamiento como tal, pero sí el hecho de una mala gestión de almacenamiento me puede generar factores negativos o desventajas como los problemas de obsolescencia, mercancía que se vuelva obsoleta en una bodega o que se venza si está sujeta a vencimientos, a una vida útil, deterioro por la manipulación o no manipulación del producto y todos los costos de manutención, porque es que no es solamente llegar con mi mercancía y dejarla en una estantería, dejarla en un rack, dejarla en un mezanín. No, todo eso acarrea costos. El personal que está allí en su función de almacenamiento, de arrume, de desarrume, de estibado, desestivado, consolidación, desconsolidación, ubicación, en fin. La parte administrativa, el arrendamiento de la bodega, los costos de servicios, la seguridad, si tengo seguridad, la parte de cámaras, si tengo cámaras, todo lo que me genere costo para mantener ese producto que estoy allí almacenando, esas referencias, esa gran cantidad de productos o mínima cantidad de productos, todo eso genera costos de manutención. Y si bien son casi que inevitables estos costos, pues los podríamos tener allí entre los pro y los contra, como en un punto medio, porque luego esos costos también se pueden volver una ventaja para mí si logro una optimización de todos mis procesos de almacenamiento y le doy un buen manejo a ese sitio de almacenamiento. Entonces mis costos van a ser mucho más relevantes en cuanto a la optimización de los mismos y me entregarán seguramente mejores márgenes o mejor posibilidad de precios definitivos de negociación. Y allí ese contra o ese factor negativo, pues podría tender a ser un poco más un factor positivo. Aquí entonces, en esta parte, el módulo nos plantea una contextualización de todos los conceptos que vamos a ir desarrollando. Actividades, principios, los pros y los contra del almacenamiento. Espero que haya sido bastante claro en esta pequeña contextualización, en esta explicación de
el panorama general de lo que estaremos encontrando. Aquí tenemos unas generalidades, más puntualmente unas definiciones relacionadas con toda la parte de almacenamiento. Ya hablamos de lo que es el almacenamiento como tal, esa actividad logística que nos apoya no solamente procesos de comercialización como lo veíamos hace un rato, yo les decía, productivos, de compras, de ventas, de mercadeo, perdón, todos los procesos que estén ligados al tema del almacenamiento. Recordemos esa posibilidad de tener ese enfoque holístico, ese enfoque sistémico, ese enfoque del todo, donde el proceso, en este caso, la parte de almacenamiento, puede aportar, puede apoyar a diferentes procesos dentro de la organización. Permite entonces este almacenamiento nivelar, en muchos de los casos, y bajo una muy buena gestión, los tiempos de la demanda y la oferta. Recordemos que venimos hablando de demanda desde la sesión anterior. Conocer muy bien la demanda me permitirá también a mí conocer muy bien qué estrategias, qué técnicas, qué elementos debo yo tener en cuenta para una muy buena gestión de almacenamiento y una muy buena gestión de inventario. En esa nivelación, entonces, lo ideal, el panorama ideal en el tema de almacenamiento y de la gestión del inventario como tal, es que pudiéramos llegar a un punto, o las organizaciones pudieran llegar a un punto donde pues no se tuviera un inventario, o el inventario tuviera unos niveles mínimos frente a lo que es los procesos tanto de oferta como de demanda. El conocer muy bien la demanda permitirá entonces que la oferta esté ajustada a esa demanda. Yo sé, mi organización sabe que en la semana, estamos corriendo la semana 42 del año, que en la semana 42, que corresponde allá a la segunda o tercera semana del mes de octubre, la demanda de producto X o Y va a ser de 1000 unidades diarias. Eso ya está escrito, eso ya es fijo, eso es conocido y siempre es lo mismo. Bajo esos parámetros, pues, ¿qué tendría que tener yo? Si trabajo sobre días hábiles, pues tendría que tener 5000 unidades del producto X o del producto Y para poder atender esa demanda. 1000 unidades diarias y trabajo solamente días hábiles, lunes a viernes, 5000 unidades para atender esa demanda. Los costos de inventario estarían completamente controlados. Pero lastimosamente el ejercicio no es tan sencillo. Puede que de igual forma esos compradores que me generan a mí la demanda, sí me compren las 5000 unidades en la semana, pero no 1000 diarias. Me compraron 5000 el lunes. ¿Aproveché mi inventario? Claro que sí. ¿Cumplí con mi demanda? También, pero es que mi demanda puede ser cambiante. Entonces resulta que cumplí con los 5000 de la semana, pero eso fue el día lunes. Ahora entonces tengo 4 días más donde posiblemente, puede que sí, puede que no, me comiencen a pedir nuevamente ese producto X o ese producto Y. ¿Y qué necesito yo entonces? Tener producto disponible, tener producto almacenado en mi inventario para poder atender esa posible demanda, nueva demanda en ese caso, que se me va a generar. No bastaría con esos 5000, tendría que tener más. O tendría que tener menos, porque resulta que la demanda en esa semana 42 no va a ser igual. Sucedió algo, algún factor externo, los consumidores no están solicitando el producto, los distribuidores no lo están solicitando, por tal motivo no me compraron las 5000, sino que me compraron 1500. Esas son situaciones normales de inventario, situaciones normales de almacenamiento. Entonces, ¿en qué momento equilibramos eso? Es un poco complejo. ¿Si hay estrategias que nos lleven allí? Claro que sí.
Estrategias de inventario cero, por ejemplo. Estrategias de inventario cero. En ese punto de estrategias de inventario cero les comparto uno de los ejemplos más claros y más trabajados de inventario cero. Es el ejemplo de una empresa de tecnología muy conocida por todos. Seguramente la recordarán. No es Apple, no es IBM, por si de pronto ya estaban allí pensando en el tema de Apple o en el tema de IBM. Una empresa que ha desarrollado y que desarrolló en su momento y que implementó eficientemente, efectivamente y exitosamente el modelo de inventario cero. Esa empresa reconocida es Dell, Dell Computadores o Dell Technologies. Dell, en su momento, hace ya algunos años, implementó la estrategia o la técnica de inventario cero. Es decir, ese concepto de almacenamiento que estamos aquí comenzando a desarrollar, realmente ellos lo veían como un factor que les generaba una gran cantidad de inconvenientes en su proceso productivo, en su proceso de comercialización, en su proceso administrativo. Tener una gran cantidad de inventario de productos tecnológicos, además, con la característica de que estos mismos tienden a modificarse constantemente debido precisamente a las tecnologías o debido también a los consumidores, a los cambios de necesidades de los consumidores o a los cambios de eh, opciones de compra que pueden tener los consumidores, pues tener un inventario allí con la incertidumbre de que mi producto será consumido o no, será demandado o no, pues era un poco complejo para Dell asumir esa gran cantidad de costos en el tema de inventarios. Plantean entonces a través de, y aquí ya comienzan a identificar algo que trajo el tema pandemia, y es el tema del comercio electrónico. Y trajo, digo trajo porque pues realmente se masificó y se intensificó a través de la situación de pandemia. Ya existía, obviamente, ya lo manejábamos con una mayor frecuencia, pero los cambios considerables se evidenciaron tras lo sucedido con el tema pandemia. Pero ellos identificaron eso ya hace un buen tiempo. Y entonces comenzaron a modificar la forma de comercializar sus productos, donde ya el usuario, quien necesitaba, llámese empresa o llámese persona natural, quien necesitaba un equipo Dell, pues lo que hacía era entrar a la plataforma de Dell, solicitar y configurar su producto como él lo quisiera, como ese usuario o esa empresa lo determinara, de acuerdo a las necesidades de la empresa o de la persona. Dell entonces a través de ese sistema recibía la orden de compra, la orden de trabajo, la orden de producción, pero a su vez no era solo Dell el que recibía esa información. A través obviamente de elementos y de herramientas tecnológicas, ya sus proveedores, cuando les llegaba esa orden a Dell, sus proveedores ya tenían también esa orden. Y eran sus proveedores entonces los que mantenían el inventario de Dell. Proveedores obviamente ubicados estratégicamente, eso lo veremos también más adelante con el tema de la ubicación de los almacenes. Entonces, proveedores ubicados estratégicamente cercanos a las zonas de producción, a esas plantas de producción o de ensamble, más puntualmente, de Dell. O viceversa, Dell ya era el que determinaba dónde debía colocar sus centros de ensamble, teniendo en cuenta las distancias de sus proveedores para todos sus suministros, para todas sus partes que les permitieran cumplir con el requerimiento del usuario. Allí entonces Dell
no tenía ningún tipo de inventario, ni un teclado, ni un mouse, ni una tarjeta, procesador, ninguna pantalla en sus bodegas de almacenamiento. Todo esto lo tenían los proveedores, que son quienes los deben de tener. Llega la orden de compra, en simultáneo los proveedores reciben esa orden de compra y cada uno ya determinará, listo, él necesita armar un computador con estas características. Nosotros, proveedor A, estamos encargados de las tarjetas. Entonces, para este computador necesitamos una tarjeta de video, una tarjeta de sonido, la tarjeta madre, el procesador si se quiere, y cualquier otra cantidad de tarjetas integradas, la tarjeta de memoria y demás, para ese proceso. ¿Listo? Orden de compra, orden ejecutada y despachémosle al centro de ensamble. En simultáneo, los demás. El proveedor de teclados y de mouse. Listo, necesitamos un teclado, un mouse o varios teclados, varios mouse. Recordemos que este proceso era a grandes escalas. Y de la misma forma, el siguiente proveedor, el proveedor de pantallas, el proveedor de las cajas, el proveedor de los accesorios, el proveedor de las diademas, en fin, cualquier cantidad de proveedores prestos y dispuestos a hacer los despachos correspondientes para esas unidades que tenían que ensamblar. Ningún tipo de inventario por parte de él. Los productos comenzaban a llegar a los sitios de almacenamiento, perdón, de ensamble, a los sitios de ensamble y de inmediato entraban al proceso de ensamble. Y una vez ensamblados, inmediatamente comenzaba el proceso de despacho. Muy similar allí entre ese proceso de finalización de ensamblado y la parte del despacho a un proceso de cross-docking, donde la mercancía llega al sitio de cross-docking y lo que hace es inmediatamente comenzar a salir, o a más tardar al día siguiente estar saliendo, porque la función del cross-docking no es almacenar, es la distribución. Entonces, muy similar allí ese inventario cero, ese planteamiento del inventario cero ya en esa última parte. Distribución enfocada en un inventario con almacenamiento cero y obviamente con la participación de los otros o los demás actores de la cadena de suministro. Ojo con esa parte. La gran cantidad de actores de la cadena de suministro allí involucrados en ese modelo para poder lograr que Dell aplicara entonces el inventario cero. Y allí el almacenamiento pues no era considerado para ellos, sí para los demás actores de la cadena de suministro, pero no para ellos. Ese es un ejemplo de una posibilidad de manejar un tipo de inventario, una técnica, una estrategia de inventario, inventario cero, pero que lleva entonces una programación, una parametrización, un desarrollo de procesos bastante complejo, muy al detalle, pero que se puede hacer, se puede implementar. Cuando no, entonces allí está el almacenamiento como una opción obviamente clara para el desarrollo del objeto de la organización. Necesitamos almacenar. ¿Qué necesitamos hacer? Optimizar el almacenamiento, optimizar los niveles de inventario, optimizar todos esos procesos y todas esas actividades que vamos a ir viendo más adelante. Razones para almacenar, pues como ya lo habíamos hablado, son apoyos o es apoyo el almacenamiento para los procesos de producción, de almacenamiento de materias primas, de productos en proceso, de productos terminados. Sirve también como apoyo a los procesos de mercadeo, a los procesos de comercialización, a los procesos de servicio al cliente, teniendo en cuenta que ese cliente puede tener variaciones en sus demandas y de igual forma nos va a generar a nosotros variaciones. Entonces yo tengo que tener producto disponible porque no siempre me van a comprar exactamente las mismas cantidades en el mismo momento, en el mismo tiempo, durante los mismos días. Todo eso es variable. Yo debo ajustarme a esas variaciones y mitigar en lo más posible el tema de los costos que se pueden generar por ese proceso de gestión de almacenamiento y de gestión de inventario. La especulación puede ser una de las razones para almacenar. Cuando se especula, por ejemplo, sobre la alza de precios o escasez de un producto o abundancia de otro producto, allí estamos especulando. Y pues, dependiendo de la especulación que se esté dando, yo necesitaré entonces determinar, o mi organización necesitará entonces determinar si debe almacenar o no. También para aprovechar los precios,
por mayores compras, por economías de escala, ya lo hablábamos hace un rato. En las importaciones, obviamente, también a través de esos ejemplos que les decía de los almacenes de depósito, por ejemplo, tanto públicos como privados, o cuando logramos también negociaciones interesantes con proveedores del exterior a muy buenos costos, incluso por debajo de lo que es la producción en el sitio de comercialización, en este caso el país. Entonces allí también me puede beneficiar el almacenamiento en las importaciones. Cuando tenemos los productos por temporadas, cuando trabajamos o las organizaciones trabajan productos por temporadas, aquí nos dan unos ejemplos, las cosechas. Entonces, determinaré en determinados tiempos, valga la redundancia, de cosecha, la necesidad de unos espacios de almacenamiento, por ejemplo. Por temporadas de productos, la temporada escolar, la temporada navideña, la temporada de amor y amistad, la temporada de Halloween, me genera ya algunas necesidades o le puede generar a las organizaciones algunas necesidades de almacenamiento adicional. Tenemos también dentro de esas razones para almacenar los transportes. El transporte puede ser un factor importante allí para el tema del almacenamiento. Las distancias de los transportes, los costos de transportes, el ejemplo que les ponía hace un rato con la parte de la aparición de esa necesidad logística de almacenamiento por allá en el mercado europeo. Muy difícil y muy costoso entonces transportar desde un país a otro, entonces genero la opción de almacenamiento, almaceno allá en ese país de destino y le entrego entonces la posibilidad a mi mercado de acceder a mi producto. Y yo obviamente estoy generando la posibilidad de tener producto disponible para atender a ese mercado y comercializar mi producto además. Espero que vayamos teniendo claridad en los temas que vamos entregando. Espero no ir muy rápido. Espero ir un poco acorde a lo que estaríamos trabajando durante el tiempo de sesión para que se genere el entendimiento de lo que esperamos aquí podamos entregar. Consideramos entonces también algunas razones para no almacenar, de pronto ligado a esos contras o a esas desventajas que veíamos en el cuadro de contextualización. Razones para no almacenar. La principal, y hablábamos hace un momento de ella, y que es inevitable, la generación de costos. Indudablemente, almacenar, el proceso de almacenamiento estará allí determinado por costos, costos que se generan en ese proceso. Pero esos costos, obviamente, sujetos a un proceso de eficiencia, a un proceso de optimización de recursos y demás, pues me permitirán a mí incluso tener ventajas sobre sobre otros competidores, sobre otras empresas, sobre otros sectores que de pronto no lo estén haciendo tan bien como lo puedo hacer yo en mi organización. Todo eso nos sirve para identificar también en determinado momento que esos costos pueden ser una razón para almacenar también. Estar allí como eh, yendo y viniendo entre lo que es una ventaja y una desventaja del almacenamiento. La obsolescencia de los productos, pues puede ser una razón para no almacenar. De pronto tenemos productos que son eh, llevados a que generen obsolescencia de forma muy rápida. O también cuando mis procesos comerciales, no necesariamente es una condición del producto, sino que mi proceso comercial como tal no logra el objetivo y pues llegamos a esos puntos de obsolescencia por tener los productos allí guardados. Los deterioros, los daños por manipulación o no manipulación, robos, plagas, pérdidas, podrían ser razones adicionales para no almacenar. Pero todas estas razones, identifiquemos que son
o estarían sujetas al tema de la gestión del almacenamiento o del sitio de almacenamiento. Vamos a hablar ahora de los principios de almacenamiento, para ir avanzando aquí un poco más ágilmente. Ya los enumerábamos por allí en el cuadro de contextualización, aquí los vamos a trabajar un poco más concretos. Los principios de almacenamiento, 7 principios de almacenamiento que debemos de tener en cuenta para esos sitios del almacenamiento. Ya hablábamos de ellos, la misión y visión, pero entonces aquí vamos a ampliar un poco más. Cada almacén o el sitio de almacenamiento debe tener misión y visión. Es importante que en el sitio de almacenamiento, en esa bodega, en ese centro de distribución, se tenga una visión. ¿Por qué? ¿Cuál es la visión que tiene ese sitio de almacenamiento y cuál es su misión también dentro de lo que es la estrategia como tal de la empresa, dentro de los objetivos de la empresa? No vamos a ir en contra, o el almacén no va a ir en contra de la misión y la visión de la empresa. Obviamente va a estar ligado a esa misión y visión empresarial, pero con unos objetivos muy claros, enfocados seguramente en no generar esas desventajas o en mitigar esas posibles desventajas que pueda tener el proceso de almacenamiento como tal. Los costos de almacenaje se deben calcular de tal manera que sean lo mínimos posible. Ojo, sin afectar los niveles de servicio. Yo en el sitio de almacenamiento, la organización en el sitio de almacenamiento deberá procurar por tener los costos más bajos posibles, sin afectar los niveles de servicio, sin afectar calidades, sin afectar a sus recursos inclusive. Entonces, para evitarnos costos de almacenamiento o costos de almacenaje, pues no contamos con montacargas, por ejemplo. Toda la carga se hace manual. Sí, entonces no hacemos esa inversión en los montacargas y no gastamos allí en la CPM o los que funcionan con diésel o los eléctricos ahora, en fin, o los que funcionan a gas. No vamos a gastar en eso. ¿Quién va a hacer entonces el proceso de carga y descarga? Ah, los operadores, el recurso humano. Pero si no tienen herramientas, manual. Eso está dentro de sus funciones. Pero ¿hasta dónde el disminuir esos costos optimizará los procesos? ¿O hasta dónde esa disminución de costos en esas herramientas no me va a generar extra costos en otros procesos? Ojo, la optimización de los costos de almacenaje no está determinada por la disminución de los mismos. Incluso yo puedo optimizar costos siendo incluso un poco más costoso como tal, pero teniendo un excelente nivel de servicio. Entonces allí, por obvias razones y de forma proporcional, si tengo un excelente nivel de servicio, tendré una excelente percepción por parte de los clientes. Por tal motivo, mi demanda seguramente va a incrementarse o voy a acceder a más mercados o voy a acceder a más clientes con esos costos que ya controlo y que esos nuevos ingresos o esa masificación en los ingresos me permitirá entonces hacer nuevas inversiones, tener mejores herramientas e ir creciendo paulatinamente en el negocio y manteniéndome en el negocio. Otro de los principios es el tema de espacio, utilizar el máximo volumen. En algunas ocasiones hemos logrado evidenciar que hay unos muy buenos sitios de almacenamiento que incluso tienen unos espacios en altura bastante interesantes y que son susceptibles a ser utilizados. Pero, lastimosamente, dentro del proceso de almacenamiento, no se tienen en cuenta. ¿Por qué? Ah, es que me generan costos adicionales. Entonces tengo que tener racks no de 5, sino de 7 pisos o de 8. Y por tal motivo, entonces debo tener también herramientas que me permitan almacenar en esas alturas. Entonces, elevadores, montacargas con elevación. Esos son costos. Pero ¿hasta dónde ese costo adicional
me va a representar muy seguramente unos niveles interesantes de servicio porque tengo mayor cantidad de producto disponible, porque estoy optimizando los espacios, porque estoy generando de pronto un mejor layout en el sitio de almacenamiento. El espacio, entonces, hay que considerarse siempre con una óptima utilización y una utilización al máximo de los espacios disponibles. Eso va muy ligado con el tema de el correcto layout del sitio de almacenamiento. El tráfico interior, como les decía hace un rato, tiene que ser completamente identificado para mejorar o incluso eliminar las distancias entre los recorridos. Optimización de espacios y de tiempos. El tráfico interior, ya lo hablábamos, los movimientos entonces debo también identificar. Dentro de lo que identifico en la parte de espacio y de tráfico interior, inmediatamente comienzo a trabajar en la identificación de la cantidad de movimientos que debo hacer o que debe hacer mi personal para poder desarrollar la ejecución de el proceso de almacenamiento y que luego entonces vamos con el proceso de la gestión de inventario y luego entonces vamos con la preparación de pedidos y luego entonces con la distribución y así sucesivamente todas las actividades que podemos encontrar dentro de un sitio de almacenamiento. Los riesgos, todo el tema de normas de seguridad, higiene industrial, como les decía hace un rato, hoy en día, todo el tema de seguridad y salud en el trabajo, para de pronto algunos sitios de almacenamiento con el tema de alimentos y demás, toda la parte de inocuidad, los sistemas de calidad, los sistemas de contaminación, toda esta parte que genera disminución en los riesgos. Tenerla en cuenta dentro de mi sitio de almacenamiento. Y la flexibilidad, que ya la hablábamos también, ya la determinábamos también, principio incluso base de lo que es los procesos logísticos. Flexibilidad en el diseño de los almacenes, tener la posibilidad de que los mismos sean adaptables a los cambios de temporada, a los cambios de productos, a los cambios en la demanda y que no sean almacenes rígidos que me disminuyan en determinado momento por los cambios externos del mercado de los consumidores y por una acomodación rígida que se tenga dentro del sitio de almacenamiento, me disminuyan a mí entonces todos los otros factores que ya hablamos. El tema de espacio, el tema de tráfico, el tema de movimientos. Me aumenten los riesgos, me aumenten los costos, por dejar de ser flexibles en ese proceso. Vamos ahora con los tipos de almacenamiento. Encontramos tipos de almacenamiento según su disposición. Disposición del almacenamiento como tal. Puede ser un almacenamiento de posición fija, como su concepto aquí lo indica, es tener en un lugar fijo los productos identificados. No hay movimiento, no hay movilización de productos de un lugar a otro constantemente, sino que siempre tienen un lugar fijo. Permite entonces una mejor identificación, localización del producto. Desventaja, pues que si de pronto no tengo producto para almacenar en ese sitio, en ese lugar fijo que le tengo allí dispuesto, porque hay escasez, porque la demanda está cambiando y entonces en este momento no me están pidiendo, pero allí le tengo su lugar fijo, pues ¿qué desventaja tengo? Que no puedo utilizar ese sitio fijo con otro producto porque ese otro producto ya también tiene su sitio fijo. Y si el día de mañana llegara nuevamente ese producto que no está allí, pues yo lo necesito en ese lugar donde estaba parametrizado. Entonces se vuelve un poco rígido el tema de la posición fija. Sin embargo, eso dependerá de la estrategia, las necesidades y las políticas que tenga el sitio de almacenamiento. Políticas diferente a principios. Ya hablaremos de las políticas. El almacenamiento aleatorio o al azar, pues que a diferencia del de posición fija, es almacenamiento que me permite a mí utilizar los lugares disponibles en ese mismo sitio de almacenamiento para almacenar la mercancía. Desventaja, que puede ser
un almacenamiento que me genere dificultad en la localización del producto. Ventaja, pues que voy a ahorrar todo el tema de espacio. Espacio que tengo disponible, espacio que utilizo. Almacenamiento entonces según su disposición. Posición fija o almacenamiento aleatorio. Tenemos también almacenamiento según el sitio. Según el sitio donde vaya a almacenar. ¿Qué tenemos entonces en ese almacenamiento según el sitio? Podemos tener almacenamiento con almacenaje al piso o el arrume negro, como lo podemos encontrar en muchas ocasiones, como lo podemos determinar en muchas ocasiones, dependiendo de, nuevamente, la estrategia, el tipo de producto, lo que requiera la organización y lo que se establezca como política para el desarrollo de mi almacenamiento. Arrume negro se puede colocar sobre piso. Se utiliza cuando el producto como tal, pues, es difícil de almacenarlo en estanterías por sus condiciones, por su peso, por sus características y además por sus mismas características permite que sea almacenado a piso, como lo que vemos aquí, por ejemplo. Eso es un almacenamiento a piso. Características que vemos allí, pues, ¿optimizamos espacio? Claro que sí, mucho espacio se optimiza. ¿Qué podemos identificar también? Puede haber allí un tema de obsolescencias, por ejemplo, esos productos o esos arrumes que están allí en la parte inferior, por acá al piso como tal, en qué momento van a ser utilizados, en qué momento van a ser distribuidos. Muy seguramente en este almacenamiento y en esta estrategia de esta compañía, este almacenamiento que hacen, está relacionado también con una posibilidad de movilización rápida de todos estos productos o de todas estas cantidades. Entonces el producto estará rotando mucho más rápido seguramente, estará en disposición de conforme se almacenó, muy seguramente en poco tiempo va a estar saliendo la totalidad y luego va a estar entrando otro lote similar. O tendrá también unos sitios específicos para identificar qué entró primero y qué saldrá primero, qué entró después, qué saldrá después. Esto requiere unas gestiones un poco más determinadas, muy bien determinadas, para lograr que este tipo de almacenamiento, que es completamente válido, miren que esto se utiliza mucho, sobre todo en el tema de alimentos, por ejemplo, el café, pues que es este ejemplo claro aquí, pero determinará también otras condiciones y factores adicionales a tener en cuenta para poder que este tipo de almacenamiento, en este caso por su sitio, que es a piso, sea óptimo. Y por el tipo de producto, arrumar de esta forma, pues el producto tiene que estar diseñado, entre comillas, o sus características deben permitir que se arrume de esta forma y no va a haber un deterioro del producto, por ejemplo. Almacenamiento en su sitio o por su sitio. El almacenamiento en estanterías, que es el más común, el más utilizado. Productos entonces allí que se pueden ubicar en las estanterías, que tienen hoy en día diferente cantidad de diseños, pero que me permiten un almacenamiento fijo o incluso almacenamiento aleatorio también, pero en unas ubicaciones específicas y con una herramienta ya determinada como la misma estantería. Mejora el control de inventario, mejora la posibilidad de ubicación, mejora la posibilidad de manipulación. ¿Que hay allí? Un costo adicional y es el tema de las estanterías y el mantenimiento de las mismas, la administración de las mismas. Sin embargo, es de los más utilizados y de los más óptimos para la función de almacenamiento. Tenemos estanterías estáticas, donde pues, como su nombre lo indica, no tiene ningún tipo de movimiento la estantería, pero también tenemos estanterías móviles, donde las mismas tienen la posibilidad de generar movimiento, algunas por gravedad, otras por rodillos, otra donde la estantería como tal es la que se mueve de forma horizontal o luego también tiene una rotación de forma vertical para la movilización de los productos. Hay una gran variedad, vuelvo y lo repito,
La utilización de estas herramientas dependerá de la necesidad que tenga el sitio de almacenamiento, la organización y el mercado también, y de las condiciones del producto. Aquí vemos algunos ejemplos de estantería móvil, donde aquí tenemos centro de gravedad, donde tenemos los rodillos, incluso hay algunas donde estos estantes, estas bases, son las que tienen los rodillos o los rodachines para que sean movilizadas como tal. Tenemos una gran cantidad de posibilidad de opciones para el tema de estanterías, tanto fijas como móviles. Esto es solo un pequeño ejemplo. Encontramos también almacenamiento según su movilidad. Puede haber almacenamiento estático, puede haber almacenamiento móvil o puede haber almacenamiento en bloques. Yo puedo almacenar de forma estática donde la mercancía y las estanterías están fijas completamente. Y es el operario, el recurso humano, el que va hacia el producto. Tenemos almacenamiento móvil, donde ya comenzamos a identificar de pronto algunos elementos de tecnología, donde la estantería tiene movimiento y es el producto el que va al operario, algo muy enfocado a lo que comenzó a implementar Amazon, donde fue pionero hace algunos años con sus bots o sus vehículos autónomos que levantan las estanterías y las van moviendo en el sitio de almacenamiento y llevan el producto hasta el operario para hacer ya el tema del picking allí directamente. Algo similar. También tenemos pues otras opciones de pronto de movilización de la estantería, un poco más manual, un poco no tan tecnificada o no con tanta tecnología, pero se considera también almacenamiento móvil. Y almacenamiento por bloques, pues que, como su nombre lo indica, son bloques de almacenamiento de producto separados por pasillos, generalmente no en utilización de estanterías, porque pues las estanterías nos generan pasillos también, pero aquí no hay presencia de estanterías, más bien presencia sí de mercancía paletizada, incluso pallets sobre pallets, eso dependerá de la condición del producto y cómo esté también su sistema de empaques y embalajes debidamente parametrizado y puede entonces generarse allí la posibilidad de almacenamiento en bloques. Eso en cuanto a los tipos de almacenamiento. Por aquí tenemos las actividades de almacenamiento, donde, como les decía, y también pues ya llevamos creo que más de la hora aquí entregando contenidos en esta grabación. Sí, aquí estoy verificando, ya llevamos más de la hora en este ejercicio. Creo que es prudente que para no afectar tanto contenido con esta modalidad de entrega a través de esta grabación, podemos dejar hasta aquí, hasta la parte de tipos de almacenamiento, los tres tipos, según su movilidad, según su eh, ubicación o según el sitio y según su disposición. Podemos dejar hasta este punto en cuanto a los contenidos entregados a través de esta grabación y de esta sesión. Me va a permitir ubicarme en este momento en la plataforma nuevamente, plataforma Moodle, para que veamos entonces lo correspondiente o lo que hemos desarrollado hasta el momento en esta sesión, para ir dando allí un pequeño cierre a este espacio de grabación que afortunadamente contamos con él para situaciones como la que se presenta el día de hoy, donde no puedo estar en el encuentro sincrónico. Vuelvo y lo repito, por situaciones netamente laborales. Y aquí tenemos entonces un poco de lo que desarrollamos, las generalidades del almacenamiento, razones, principios, tipos de almacenamiento. Por obvias razones, y ya lo había dicho al principio de esta grabación, pues la entrega se hace un poco más rápida, porque no hay esa interacción entre el estudiante y el tutor, pero he tratado de ser un poco concreto, pero también muy explícito en la entrega de estos conceptos, muy claro en la entrega de estos conceptos para que ustedes logren identificarlos también de mejor forma. La parte de actividades de almacenamiento, como les digo, quiero tocarla directamente ya ahí sí con la interacción de ustedes, entonces vamos a dejarlo para la sesión número 3.
Y de igual forma, para la sesión número 3, entonces trabajaremos lo siguiente. Primero, vamos a dejar en el área de actividades de la sesión del día de hoy un artículo para generar un debate. Esto será habilitado durante el transcurso de este sábado, de esta segunda sesión, para que tengan allí la posibilidad incluso de utilizar el tiempo en sesión para hacer la lectura, puede ser una opción, y entonces tener ya la materia prima para generar un debate en sesión número 3. Ustedes todavía no lo ven allí en plataforma, se los voy a dejar habilitados oportunamente para que lo tengan allí disponible en la sesión del sábado que estamos aquí validando a través de este video. Y además, recibiremos en esa sesión número 3, en el inicio de la misma sesión número 3, todas las dudas, inquietudes, observaciones que ustedes tengan con respecto a lo entregado el día de hoy. Recuerden que también pueden hacer uso del foro de consultas para el desarrollo del módulo, si bien es el caso, tuvieran alguna inquietud que quisieran resolver de forma oportuna, yo estaré pendiente de ese foro también, obviamente en el transcurso de los días siguientes a la sesión, para responderles de pronto sus inquietudes. Tenemos esas opciones. Trabajar las inquietudes y las observaciones al inicio de la sesión número 3 o a través del foro. Ya ustedes determinan esa utilización. Lo que sí es muy importante es que tengan en cuenta que quedará el artículo en el área de actividades de la sesión número 2, artículo que será materia prima para un pequeño debate o socialización en la sesión número 3. De esta forma, entonces, compañeros, compañeras, podemos dar por finalizada esta grabación correspondiente a la sesión número 2 del módulo de gestión de inventario de almacenamiento para el sábado 16 de octubre y que por motivos laborales se me genera allí el inconveniente de la no asistencia al encuentro sincrónico y por concertación con ustedes previamente hemos determinado que se trabaje a través de esta grabación. Como siempre, compañeros, espero que los contenidos y los temas hayan quedado muy claros para todos. Ya saben ustedes de las opciones para aclarar las dudas u observaciones que tengan. Espero que tengan un muy buen fin de semana, perdón, y que obviamente hagan uso de estas herramientas para la continuidad académica. Muchas gracias a todos, espero que estén muy bien. Nos estaremos comunicando a través de todos nuestros canales de información y comunicación destinados para tal fin. Muchas gracias a todos.